Muy buenas tardes, que Dios los bendiga. Estamos acá ya juntos una vez más para un programa Tiempo de Creer. Tiempo de Creer es un programa de Argentina para Cristo en Caleta Olivia, donde tenemos la misión de seguir perpetuando, proclamando la palabra de Dios, ayudando a nuestra comunidad a incorporar, no a incorporar en su existencia, su vida común, cada día más, las orientaciones de la palabra del Señor, la guía de la palabra del Señor, invitando a nuestra comunidad a un tiempo de creer, a incorporar exactamente toda información, todo lo que la Biblia tiene para nuestras vidas en todas las áreas de la vida. Y hoy tenemos un tema bastante picante, un tema donde queremos hablar acerca de la religión, ¿sí? Hay una máxima que dice que todos los caminos llevan a Dios, que las personas pueden relacionarse con Dios desde que sean sinceras, no importa la religión, ¿sí? Pero nosotros queremos, como estamos diciendo, siempre basar nuestras palabras, nuestro pensamiento, nuestra manera de ver la vida desde la Biblia, desde la palabra del Señor, para que usted también tenga una forma de evaluar tu quehacer religioso, evaluar tu vida religiosa, no con base en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, y permitir que Dios así pueda orientarte en esos temas tan importantes para nuestra vida, ¿ok? Así que, como siempre, vamos a hacer una oración, vamos a orar al Señor, porque dependemos del Señor, dependemos para que realmente conozcas e entienda la palabra del Señor. Necesitamos que el Espíritu de Dios, aquel que está encargado de convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Ayudarnos a entender estos temas tan importantes. No queremos para nada forzar una idea, forzar la fe, sino pedir en verdad al Señor que su Santo Espíritu pueda estar ayudando a nuestra bendita ciudad de Caleta Olivia, donde ese programa llegar, ¿sí? Que en verdad tenga nuevas informaciones para incorporar a su vida desde la palabra de Dios y puedan así evaluar toda su existencia, todo su quehacer religioso, ¿sí? Vamos a orar al Señor. Padre querido, queremos darle gracias, bendecir y adorar a tu santo nombre por esa nueva y linda oportunidad, Señor, de estar una vez más llevando a cabo una edición más, Señor, del programa Tiempo de Creer, Señor. Queremos pedir, Padre querido, que aquellos que estén con nosotros en esta tarde, aquellos que, bendito Señor, también irán ver ese programa después, puedan, Señor, tener de tu parte la orientación, la guía, la ayuda y el auxilio para entender esta palabra, Señor. Sabemos que el enemigo de nuestras vidas ha cegado el entendimiento de la gente para que no vea la luz del Señor, pero mayor es el Espíritu Santo que convence, que ayuda, que auxilia, que revela la verdadera palabra. Por eso pedimos, Señor, encarecidamente que ayude, Señor amado, a nuestra comunidad, a las personas amigas, a entender la palabra e incorporarla en todas las áreas de su vida, Señor. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, como es de nuestra costumbre, como es la dinámica de nuestro programa, le vamos a dejar ahí con una música, ¿no? Esa música que vamos a compartir hoy, ese clip musical, dos miembros acá de nuestro Ministerio de Adoración y Alabanza, le van a presentar una canción muy bonita, muy linda para tu edificación, para que también a través de la música puedas escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Y después de esa música volvemos con este tema, ¿sí? Hablando sobre la religión, hablando sobre la importancia de identificar la religión dentro de los patrones bíblicos para vivirla y para entenderla, ¿ok? Así que no te vayas de ahí, un ratito más nosotros volvemos, ¿sí? Después de esa música que vamos a compartir en esa tarde, ¿ok? Dios te bendiga.
Río en la sequedad, paz en la adversidad, fuerza en debilidad. El cielo es mi realidad, sangre por libertad, heridas por sanidad, gracia en la iniquidad, justicia por mi maldad. Poderoso, invencible, deslumbrante, no tienes igual. Bondadoso, generoso, desbordante, no tienes igual. De mi pecado no tienes memoria, cambiaste mi nombre, reescribes mi historia. En tus promesas seguro caminaré. Eres más de lo que soñé. Eres más. Río en la sequedad, paz en la adversidad, fuerza en debilidad. El cielo es mi realidad, sangre por libertad, heridas por sanidad, gracia en la iniquidad, justicia por mi maldad. Poderoso, invencible, deslumbrante, no tienes igual. Bondadoso, generoso, desbordante, no tienes igual. De mi pecado no tienes memoria, cambiaste mi nombre, reescribes mi historia. En tus promesas seguro caminaré. Eres más de lo que soñé. Tuya es toda gloria, el poder y honra. 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 De mi pecado no tienes memoria, cambiaste mi nombre, reescribes mi historia. En tus promesas seguro caminaré. Eres más de lo que soñé. De mi pecado no tienes memoria, cambiaste mi nombre,
linda alabanza ahí por los chicos, por Checho, por Russo que cantó, Checho que estuvo ahí, ¿no? Dentro de esa producción, dentro de ese mensaje, no tan lindo, de mi pecado ya no tienes memoria, ¿no? Qué lindo lo que el Señor hizo por nosotros, perdonando nuestras culpas, perdonando nuestros pecados, como dice la palabra, echándonos en el mar del olvido, ¿no? Para que ya no más delante de Él estén nuestras transgresiones. Este es el gran mensaje del Evangelio, ¿no? El perdón de nuestros pecados, la purificación de nuestros pecados mediante la obra redentora del Señor allí en la cruz del Calvario, cuando Él muere en la cruz para sustituirnos, ¿sí? Y cuando hablamos de ese mensaje, hablamos de esta obra gloriosa, la palabra de Dios y el tema que estamos abordando en esta tarde tiene todo que ver, porque cuando hablamos de religión, estamos hablando dentro de los aspectos que conocemos sobre la palabra, ya sea en nuestro idioma, en el español, o ya sea en el sentido etimológico de la palabra. Generalmente todos tienen una noción de lo que es la religión, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a lo que nos dice el diccionario, por ejemplo, el diccionario de la lengua española, el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, ¿no? Trocando eso en palabras sencillas, es la forma como las personas tratan de adorar a la divinidad, adorar a aquel que entendió ser una divinidad y trata entonces de adorarle, trata de entender cuáles son sus normas, sus dichos, su orientación para una vida conformada dentro de esa religión que aceptó, ¿sí? Esse tema, quando hablamos de uma amplidade social, ¿sí? E até mesmo respetuosa, e bajo um estado de direitos que temos, ¿sí? Já seja de los direitos humanos, já seja de uma constituição elaborada em um país, todos têm plena liberdade para elegir uma religião, para seguir uma religião, ¿sí? E para professar una religión. Eso no se toca en el ámbito de un estado de derechos, un estado donde las personas tienen el derecho de vivir como la Constitución ordena y manda, ¿sí? Entonces, en el aspecto religioso, cada uno puede acceder a una forma de creencia religiosa, ¿sí? Pero nosotros estamos comprometidos dentro del programa Tiempo de Creer a, más allá de un estado de derechos, también promover la enseñanza de la palabra de Dios, y no una enseñanza teórica, sino una enseñanza del tipo testimonial. ¿Qué quiere decir eso? Al haber probado algo, al haber experimentado algo, y al haber visto, ¿no?, las condiciones o las consecuencias positivas, ¿sí?, de creer a la palabra de Dios, venimos aquí como testigos vivos, ¿no?, de la práctica, del quehacer dentro del modelo bíblico para esta realidad del tema que estamos abordando hoy, para decirles que la orientación bíblica y cómo nos muestra la palabra, cómo vivir la religión, eso ha causado un efecto poderoso en nuestras vidas, ¿sí? Pero no nos quedamos simplemente en el testimonio de los testigos de Dios, de los testigos de Jesús, de los que tuvieron una experiencia con Jesús, sino llamamos la atención a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, para el testimonio de la autoridad de la palabra de Dios. Porque la palabra es de Dios. Y como somos seres creados por Dios, estamos en un mundo ideado por Él, pensado por Él, creo que le debemos dar el derecho de decir cuáles son los propósitos, cuál es el diseño que Él elaboró para que nosotros, criaturas hechas por Él,
podamos entonces tener una relación con Él, podamos adorarle, podamos en verdad servirle. Y de eso se trata religión, cuando estamos hablando inmediatamente desde lo que la sociedad puede entender, buscando en esa herramienta del diccionario de la lengua española el sentido. Vamos a repetir acá. ¿Es un conjunto de creencias? Sí, es un conjunto de creencias y dogmas, ¿no? Acerca de una divinidad, ¿sí? Ya sea cual sea la divinidad, que uno la tenga en cuenta, ¿ok? En ese conjunto hay normas morales, ¿no? Lo que habla respecto a nuestra conducta, a nuestra acción como sociedad, ¿sí? Y también para la conducta individual, la vida individual de cada uno, ¿no? Lo que puede ser desarrollado ya dentro del seno familiar, del seno personal, el cuerpo, la mente, ¿no? Los sentimientos, la espiritualidad y todo lo más. Ahora, si vamos a un sentido un poco más profundo y nos permita decir uno de los idiomas que generan el idioma español, que es el latín, ¿sí? Para profundizar un poquito más la visión que uno puede llegar a tener de la palabra religión, la vamos a encontrar también con un sentido donde la palabra religare en el latín va a darnos el sentido de unir, atar, ¿sí? Dando un entendimiento de una reconexión, reconectar, reactar, ¿sí? Y también tiene un sentido importante para la evaluación del tema. ¿Por qué? Porque vamos a entender por medio de la palabra de Dios que, viste la canción que nosotros estamos escuchando en ese momento, ¿no? La manifestación del amor de Dios, la presentación de Jesucristo para sustituirnos en una condena que nosotros no podemos pagar, ¿no? Que es la condena del pecado. La palabra de Dios, Romanos, va a decir, porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Muerte primeramente espiritual, desconexión con la presencia de Dios, con el Dios creador de los cielos y de la tierra. No podemos tener comunión con Dios si estamos en pecado, porque dice la palabra que el Dios creador de los cielos y de la tierra es un Dios santo, es un Dios puro, y Él no puede tener una relación con nosotros en pecados, ¿sí? Por lo tanto, Él provee una forma, un medio para quitar ese pecado, para borrar ese pecado y hacer con que nosotros podamos nuevamente estar reconectados. Ahí entra religare en el latín, ¿no? Entra atar, unir nuevamente, atraer nuevamente. Entonces, generalmente las personas dentro de estas dos informaciones practican una religión, eligen a la divinidad que van a buscar, ya sea Dios o ya sea otra entidad, ¿sí? Y dentro de un Estado de Derecho, vuelvo a decir, practican esa religión, la llevan a cabo, ¿sí? Buscando los beneficios de esta religión adoptada. Para información nuestra, podemos entender que y saber que hay por lo menos en el mundo, en la tierra, hay 4.200 confesiones o religiones, ¿sí? Estas 4.200, por lo menos un 75% de los habitantes de la tierra, de los seres humanos, están agrupados en 4 grandes grupos, ¿sí? Que paso a mencionar, por ejemplo, el cristianismo en sus varias vertientes, ¿sí? El budismo, el hinduismo y también el islamismo. Estos 4 grupos comportan por lo menos un 75% de todos aquellos que dicen ser religiosos, que atenden una religión, que intentan buscar cumplir estos propósitos de lo que se define ser religión, ¿sí? Buscar una norma moral, una norma particular, una orientación para su vida, ¿sí? Aplicarla ya sea en su vida personal como en su vida
como sociedad. Si las constituciones elaboradas en los países también buscan esas informaciones morales para poder hacer leyes, y buscan informaciones dentro de aspecto religioso, ¿sí? Dentro del aspecto religioso, ¿ok? Y eso no garantiza, podemos así decir, que el verdadero sentido de vivir una religión cumpla con el objetivo diseñado y proporcionado por Dios. Primero, Dios hace el ser humano, y al hacer el ser humano, Él anhela y desea tener una relación con este ser humano. Él anhela bendecirlo, Él anhela mostrar todo su amor, mostrar su gloria, su poder, mostrar lo mucho que Él es bueno, ¿sí? Solo que Él da una forma, Él establece una forma como el ser humano creado debe relacionarse con Él. Él establece normas, Él establece una conducta de fe, Él establece un patrón para la adoración y para esa relación del ser humano con Él. Y eso es muy importante saber, porque si nosotros fallamos, ¿sí? Si nosotros fallamos dentro de la percepción de lo que es la religión presentada por Dios, y cuando hablo de la religión presentada por Dios, la forma como Él nos recibe, la forma como Él puede tener comunión con nosotros y puede derramar todo su amor y su bondad sobre nosotros, si perdemos esa perspectiva, podemos quedar solamente atados, ¿no? En el sentido de religar, y unidos en el sentido del latín, a normas, a patrones, ¿sí? Solo que no resolverá el gran problema que generalmente nosotros solamente nos vamos a dar cuenta que teníamos un problema y no lo pudimos resolver bien, es cuando nuestra vida se termina acá en esa tierra. Cuando la vida se termina acá. ¿Por qué? Porque al terminar la vida acá, hay solamente dos destinos: o irnos a la presencia de Dios para estar con Él eternamente, ¿sí? O irnos a la condenación eterna, estar apartados eternamente de Dios. Y eso es muy serio. ¿Qué le parece lo que yo le propongo y lo que le digo en este momento, querido vecino, querido que está compartiendo ese programa en ese momento, que está viendo esa edición del programa que estamos transmitiendo en ese momento? Tiempo de creer. Es muy importante eso, porque dentro de la religión que nosotros profesamos, vamos a encontrar todas estas normas, vamos a encontrar una divinidad, ¿sí? Y dentro de lo que es la constitución de los países, es tu derecho vivir lo que quieras vivir, ¿sí? Creer en lo que quieras creer, tener la religión que quieras tener, pero aquí estamos para mostrar lo que Dios dice acerca de la conexión con Él. ¿Será que la Biblia, la palabra de Dios, va a hablar algo acerca de religión? ¿Será que podemos encontrar la palabra religión en los textos bíblicos? Yo le puedo decir que sí. Y elegí un texto bíblico que se encuentra aquí en la Epístola Universal de Santiago, que se encuentra en el capítulo número 1, versículos de número 26 y 27, que el hermano del Señor, Santiago, que se convierte a Cristo, a su hermano, solamente después de su muerte y su resurrección. El texto bíblico dice que ellos no le creían a él, ¿sí? Hasta que él se muere, resucita, entonces pasa a creerle a Jesús, pasa a tenerle en cuenta sus enseñanzas, sus dichos, y Santiago se torna uno de los principales líderes de la iglesia cristiana allí en Jerusalén. Lo vamos a encontrar en el libro de Hechos de los Apóstoles, allí en el capítulo 15, donde tiene que tratar temas muy importantes de la fe cristiana, de esta transición
del antiguo pacto, que era basado en las leyes establecidas por Dios a Moisés, y ahora adentrando en el tiempo de la gracia, ¿no? Adentrando en el tiempo de la gracia, donde a partir y desde ahí, ¿sí? Jesús empieza a orientar y a mostrar cómo podemos reconectarnos con Dios, cómo podemos adorar a Dios, cómo podemos servir a Dios, cómo podemos acceder a las bendiciones y promesas de Dios, cómo podemos tener una comunión que empieza acá en esta vida mientras estamos vivos y que continúa después de nuestra muerte y después de nuestro encuentro, ¿sí?, con nuestro Señor y con nuestro Salvador. Santiago va a decir las siguientes palabras. Él dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces encontramos acá en ese texto que escribe Santiago, y el contexto donde está inserido ese texto es donde él está hablando que nosotros debemos ser hacedores. Si por ejemplo nosotros encontramos con la palabra de Dios, que es la orientadora, que es la que nos guía, ¿sí?, en cómo vivir esa religión, y escuchamos sus orientaciones, escuchamos a través de una predicación, a través de una enseñanza bíblica, o a través de la sencilla meditación y lectura, que todos tienen acceso hoy en día a la Biblia, a la palabra de Dios, ya sea física, como tengo acá en mis manos a través de un libro, o quizás hoy en día la tenés ahí en un celular, la tenés en un tablet, en la computadora. Todos tienen acceso hoy a la lectura de la palabra de Dios, y si yo me presto a leerla, a meditar en ella, voy a encontrar orientaciones. Y hoy estamos hablando del aspecto de la religión, de conectarse con Dios, de servirle a Él, de adorarle a Él, y también tener de Él las promesas vigentes en nuestra vida. Si yo me presto a eso, debo escucharlo, ¿sí? Debo escucharlo, y debo no solamente escucharlo, sino ser un hacedor de la palabra escuchada. Debo ponerla en práctica para que yo pueda tener la respuesta a esta mi acción religiosa, a esta mi acción de reconectarme con Dios, de ir a Dios y escuchar su palabra y tener esta forma, ¿no?, para poder adorar. Ahora, cuando Santiago está hablando ese texto y vamos achar en lo original, ¿sí? El Nuevo Testamento fue escrito en griego, y la palabra griega, ¿no?, para religión, vamos a encontrar dentro de esa palabra religión la mención de un adorador formal. Un adorador formal, ¿sí? Entonces Santiago está dando, si trocamos acá las palabras en el original para lo que está escrito acá, si cambiamos religioso o religión, el texto quedaría así: si alguno se cree un adorador formal, él tiene que hacer ¿qué? Dice acá un aspecto de la vida que él está mencionando acá, quizás por una realidad, no de lo que eran los falsos maestros y falsos profetas, que querían decir cosas que ni tampoco entendían, ¿sí? Él dice: no refrena su lengua, este está engañando su corazón, ¿sí? Entonces ele está tratando de llevarnos acá que un adorador formal, ele tem que vivir de acuerdo, en el sentido este de la palabra de Dios,
Ele tem que viver conforme o texto bíblico para que, dice Santiago, para que su adoración formal no sea vana. No sea vana. Entonces, a ver, miramos acá una situación muy importante, ¿sí? Cuando hablamos de religión, estamos hablando de una práctica verdadera que tiene que ser considerada, que tiene que ser evaluada, ¿sí? Para no tornarse vana. ¿Ok? Cuando hablamos de una relación con Dios, cuando hablamos del cristianismo en sí, hablamos de una relación con Dios. Esa relación con Dios, ella tiene una forma, ella tiene un criterio, ella tiene un sentido no dado por los hombres, no dado por un pastor, por un líder religioso, sino que las encontramos en la misma palabra de Dios, para que nuestra adoración formal, dígase religión, no sea vano o no sea vana. Entonces, ¿cuál es el peligro? Que mi religión sea vana, aunque ella tenga normas, aunque ella tenga orientaciones morales, aunque ella tenga orientaciones, podemos así decir, hasta mismo físicas, de un buen vivir, de un buen trato a la sociedad, de un buen trato con el cuerpo. Cualquier religión puede tener todas estas normas, pero lo principal dentro de lo que estamos hablando, que el mensaje del Señor y el llamado a ser un adorador, no un verdadero adorador. Sí, Jesús va a decir que ese adorador tiene que ser un adorador que adora al Padre en espíritu y en verdad, ¿sí? Es decir, desde el interior, con convicciones profundas y verdaderas, y tiene que ser una adoración en verdad, basada en la verdad, con fundamento de verdad, ¿sí? Para que en verdad cumpla el propósito. Entonces, ¿cuál es el gran peligro de las religiones hoy en día? Es que esta religión se torne vana en el sentido máximo de la presentación del Señor y del llamado a vivir una vida de comunión con Él, que es exactamente conectarse con Él, estar firmado en Él, tener vida en Él. ¿Para qué? Para que todo lo que diga respecto a esta vida común nuestra acá en la tierra, sí, pueda en verdad ser llevada a cabo, pero que lo que respecta a la vida eterna, cuando yo salga de ese cuerpo, cuando termine mi existencia acá en la tierra, yo pueda en verdad ir a Dios, estar con Dios. Es una gran promesa que Él hace a todos aquellos que le creen. Jesucristo allí en el Evangelio según escribió Juan, en el capítulo 14, versículo 6, Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Note bien ese texto. ¿Cuál es el fundamento del llamado de Jesús? Ir al Padre, tener una relación con el Padre. Esta relación perdida a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra desobediencia a la ley de Dios, a causa de nuestra desobediencia a lo que Él estableció para que pudiésemos tener una comunión con Él, una relación con Él. En el Antiguo Testamento, la palabra va a decir: vuestros pecados hacen separación entre vosotros y Dios. Es decir, el pecado es un bloqueo al acceso de las promesas y bendiciones de Dios, y puede confundir a mucha gente, porque en verdad y en definitiva lo que decía en el comienzo de la edición de ese programa es que muchos solamente tienen la visión de la religión dentro de ese aspecto momentáneo, donde hay normas, formas, liturgias, ¿sí? Que muchas veces le hace bien cantar una música, tener una orientación, podemos así decir, de normas morales y algo más, ¿sí? Y individuales también,
orientações familiares, de como tratar a família, de como tratar o trabalho. Tudo isso está na Bíblia e a proposta nossa é tratar essas coisas práticas também dentro de lo que é a revelação bíblica. Pero nossa maior importância al tema é mostrar como uno se vuelve a Deus, como uno puede tener nuevamente comunión con Dios perdida por el pecado y por nuestra condición de pecadores. ¿Ok? Entonces, mire bien, Santiago está diciendo, aquel que se cree un adorador formal, un religioso, ¿sí? Él tiene que tener certeza que esa adoración en verdad es formal, porque si vamos a buscar el sentido de formal, también dentro de nuestro diccionario, de nuestra lengua española, vamos a entender que ser formal es ser oficial, ¿sí? Una cosa formal es una cosa oficial, es algo bajado, ¿no? Por medio de un oficio, es un decreto, está decretado algo real, y la religión, por medio de lo que es la palabra de Dios, dice, está oficializada con prácticas, con la fe puesta en el objetivo cierto, en un objetivo concreto. É algo oficializado por la palavra. Vuelvo a dizer, isso não é ideia de los seres humanos, ¿sí? Não é um ser humano que formou o cristianismo. El que generou e que empezó el cristianismo foi el mismo Señor Jesucristo. Nace en el corazón del Dios Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a Jesús, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Note bien, es el Dios Todopoderoso que muestra y revela qué es la adoración formal, oficial, la mirada hacia Jesús. Jesús llama para sí toda la responsabilidad de conducir el hombre pecador, el hombre que quiere adorar al Creador, a la presencia de Dios, siendo Él el único mediador entre el Dios Padre y los hombres. No sé si me vas entendiendo el papel fundamental de la religión, buscando en el sentido más profundo y más inmediato de los escritos de los idiomas originales, a saber, en el Nuevo Testamento el griego, un adorador formal. Hay una forma para adorar a Dios, hay una forma para buscar las bendiciones de Dios, hay una forma para buscar la salvación y la comunión que necesitamos tener con Él, que yo no puedo inventar, que nadie en el mundo puede inventar. Por más que tenga muchos seguidores, hay solamente una forma para adorar a Dios. La primera palabra que identificamos acá es algo oficial. Después es algo serio. Es algo serio. Ser un adorador formal, un religioso, tiene que haber una seriedad. Y cuando hablamos de algo serio, es algo que en verdad tiene una responsabilidad. ¿Sí? Una persona seria, no una persona que queda con los ojos cerrados, siempre, podemos decir con una expresión de mala onda. No, una persona seria es una persona que tiene responsabilidad con lo que recibió, con lo que aceptó. Ella administra eso, ¿ok? Con un fundamento, con una responsabilidad auténtica. ¿Para qué? Para poder usufructuar de todos los beneficios de lo que tiene en mano. Ella es serio, es una persona seria en lo que recibió, ¿sí? Otra palabra dentro de lo que es el original, ¿no?, de la palabra religión, podemos decir que algo formal es algo sensato. Es algo sensato. Es algo que la mente, el pensamiento, puede decir, eso tiene un fundamento, ¿no? Eso realmente puede ser observado y puede ser recibido. Mire solo, infelizmente, en las grandes casas hoy en día de enseñanza científica, digo de las universidades, los colegios, ¿sí? La palabra de Dios está perdiendo el derecho de ser un instrumento para
ser incorporada en el conocimiento. Infelizmente es así. El secularismo está tomando lugar en las varias sociedades donde Dios ha sido dejado de un lado, donde la palabra de Dios ha sido dejada de un lado, para simplemente todo lo que es empírico, todo lo que yo puedo llevar a un laboratorio, todo lo que yo puedo reproducir la experiencia, solamente eso que vale. Pero queridos, tenemos que entender que hay un Dios que es sobrenatural, que es un Dios que va más allá, ¿sí? Va más allá de nuestra vida natural. Y la palabra de Dios dice que ese Dios no puede ser conocido a través de la sabiduría humana, del entendimiento humano. Dios necesitó revelarse, el Dios sobrenatural que es espíritu y vida, necesitó revelarse para que nosotros le entendiéramos, y lo hizo por medio de la palabra, ¿sí? Y la palabra es Jesús, la palabra encarnada, la palabra que vino, dice la palabra de Dios que Él se hizo carne y vino a habitar entre nosotros, vino a probar nuestra existencia humana, vino a sustituirnos en la condena que el pecado trajo a nosotros, que nuestros pecados trajo a nosotros, ¿sí? Y reveló el amor de Dios, reveló quién es Dios con acciones sobrenaturales. Él sanaba a los paralíticos, Él devolvía la vida a los muertos, Él sanaba a los ciegos. Y hoy en día vemos estas mismas señales en los que han creído a la palabra, en los que han aceptado la forma de adoración, la forma de conectarse con la divinidad. Para nuestro caso, la única divinidad que debe ser adorada es el Dios creador de los cielos y de la tierra, revelado en sus tres personas, en la persona del Padre, en la persona del Hijo, en la persona del Espíritu Santo. Y todo lo que está escrito, la forma de conexión con Él y adoración hacia Él, y hemos creído en eso, se está siendo transmitido a nosotros con experiencias gloriosas, con experiencias de paz, de verdadeira esperança, de uma certeza não basada em promessas humanas, sino basada em la palavra de Deus, como Jesus dijo: eu vou a preparar lugar para ustedes, e quando eu me vuelva, vou a buscar ustedes, vou a llevar comigo, e ustedes vão estar onde eu estou para sempre. Essa é a grande esperança de los que han creído, de los que viven el cristianismo auténtico, verdadero y formal, conforme la palabra de Dios lo determina. Por eso es algo sensato, es algo que mi mente puede alcanzar. Hay algunas cosas que la mente no alcanza, pero aceptamos por fe. Aceptamos por fe. Como dice la palabra, que por fe creemos que los cielos que ahora se ven fueron creados por Dios. ¿Sí? Más allá de las teorías que hay en el mundo, de la evolución y todo lo más, nosotros creemos en la creación. Toda la conexión, lo que vemos en la creación, da-nos la idea, es sensato creer que por detrás de eso hay una mente inteligente, una mente que pensó, una mente que lo proyectó, dado a la conexión que tienen. Entonces es sensato, ¿sí? Usted sabía que a través de la Biblia fueron encontrados sitios arqueológicos que no se sabía que estos existían. Y a causa de lo que la Biblia decía, arqueólogos fueron a buscar la ubicación que la Biblia daba de esos sitios, empezaron a hacer excavaciones, e encontraram allí, em aqueles lugares que a Bíblia havia mencionado, ¿sí? Culturas, como a cultura dos babilônios, dos caldeus, encontraram allí, podemos assim dizer, os elementos que eles utilizavam, ¿sí? Sus cerâmicas, ciudades, formações habitacionales, todo porque buscaron desde la palabra la orientación
la ubicación de dónde estaban estos lugares, ¿sí? Estas culturas, y a través de allí buscaron y encontraron. Pero no es eso que hace con que la palabra de Dios sea una verdad. Eso simplemente demuestra que la Biblia tiene una sensatez, que nuestra adoración tiene que ser sensata. Puede alcanzar y llegar a la mente. Pero lo que hace verdaderamente que la palabra de Dios tenga un alcance para nuestras vidas es la fe. La fe. ¿Sí? Es la fe. Es creer en verdad y no es ver para creer, sino es creer para ver. Por eso la propuesta de ese programa que te llama a un tiempo de creer, le estamos llamando a proponer en tu vida, a incorporar en tu vida, a probar en tu vida, como dice la palabra, probad y ved que el Señor es bueno. Es probar, incorporar a tu vida la palabra. Para las grandes cuestiones que tenés, hay personas que tienen miedo a la muerte y la Biblia dice que no es necesario tener miedo a la muerte. Hay personas que no saben dónde van a estar después que se mueren. La Biblia lo dice, dónde van a estar después que se mueren si creen en Jesús. Hay personas que tienen miedo del futuro, ¿sí? Eso es manifestado a través de la ansiedad. ¿La ansiedad qué es? Es aquel temor, aquel sentimiento por cosas que todavía ni sucedieron. Y la Biblia muestra el futuro. La Biblia, dentro de su carácter escatológico, ¿sí? Escatos, que es el estudio de las cosas futuras, por eso escatología, escatos, cosas futuras. Guía, oía, estudio, ¿sí? Demuestra y podemos ver qué va a pasar de acá, del momento que estamos hoy, en el día 12 de julio, qué va a pasar hasta el fin de la existencia del ser humano. ¿Sabía que eso está en la Biblia? Y vos como un adorador formal, como un religioso que va a hacer lo que Santiago, el hermano del Señor, está diciendo acá, que no solamente será un oidor, sino un hacedor de la palabra, va a tomar esta forma de conectarse con Dios de una manera seria, va a entenderla como oficial, como verdadera, como algo sensato, ¿sí? Y como algo también, como el sentido del formal, es algo que es cumplidor, que se cumple. Nosotros podemos decirte con toda seguridad que lo que vamos entendiendo desde la palabra de Dios y vamos aplicando en nuestra vida, se va cumpliendo. Porque la palabra de Dios es vida, es verdad, es auténtica. Por eso les estamos llamando a ese tiempo de creer. ¿Sí? A ese tiempo de creer. Ir al fundamento de la palabra. Bueno, Santiago al decir eso y al determinar y a identificar la religión como una adoración formal y aquel que accede a esa religión sea un adorador formal también, que busque no ser un oyente olvidadizo, mas un hacedor de la palabra, él va a dar acá dos características de la religión, puedo hasta mismo decir la religión de Dios. La religión, la forma como Él preparó para que podamos adorarle y para que podamos recibir de Él las promesas. Él va a dar dos características, mire solo. Le hablo por la palabra de Dios. Él dice, la religión pura o la adoración formal pura, ¿sí? La adoración oficial, seria, sensata, cumplidora, pura, verdadera, ¿sí? Y sin mácula, es esta. Él dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. A ver, les decíamos que dentro del aspecto de la religión y dentro de lo que nosotros conocemos de la religión, nosotros entendemos algunas conductas morales, ¿sí? Las conductas morales no solamente van a hablar respecto a mí, pero las conductas morales siempre afectarán a aquel que está a mi alrededor, es decir, a mi prójimo. Ahora, note bien algo. Él menciona una conducta que es referente a la sociedad, a mi prójimo, pero él también menciona que esa adoración formal, esa religión pura y verdadera, también tiene un aspecto
particular, interior y espiritual, que es guardarse sin mancha del mundo. Eso es muy profundo. Eso es muy profundo. Porque dentro del pensamiento y de la conducta que tenemos acerca de la Biblia, entendemos que la Biblia explica la Biblia, ¿sí? Lo que un versículo de forma aislada habla, en otros textos bíblicos hay informaciones para corroborar esa información, para expandir esa información, para traer dentro de esta información un conjunto y un cuerpo. Por eso vamos a entender la Biblia como un libro orgánico, ¿sí? Que no es como si fuera nuestro cuerpo, ¿ok? Yo no puedo decir que podría vivir solamente con un dedo. Ese dedo está conectado a una mano, esta mano está conectada a un brazo, ese brazo está conectado a un tórax, a un cuerpo, ese cuerpo está conectado a mis piernas y así sucesivamente. Tengo los órganos internos, yo no puedo sacar mi corazón y decirle a él, viva. Él tiene que alimentar las otras partes de mi cuerpo para que todo el sentido orgánico que Dios me formó tenga un sentido. ¿Ok? Bíblicamente eso habla cuando dice que la iglesia formada por Jesús, dentro de su adoración, dentro de su servicio a Dios, es un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de este cuerpo, ¿sí? Siendo Él la cabeza, es aquel que dirige todo el cuerpo, ¿ok? Que va a hacer con que el cuerpo en verdad tenga, por ejemplo, las funciones que tiene nuestro cerebro, que manda para nuestro cuerpo, ¿no? Todas las orientaciones, que coordina, ¿no? Desde de todos los órganos hasta mismo de lo que sale de nuestro cerebro, que recorre hasta nuestra columna, todos los movimientos, de manera que si yo tengo algún problema en el cerebro o alguna conexión directa con el cerebro, mi cuerpo no funciona bien. ¿Ok? Y cuando hablamos de eso, ¿qué Santiago está queriendo decir acá? Primero, ele está hablando en un sentido dentro de lo que Jesús llamó de amor, el verdadero amor y lo que es que nosotros, que va a probar que en verdad, ¿no? Nosotros amamos a Dios, que en verdad estamos viviendo una fe genuina y auténtica y verdadera, que estamos viviendo una religión como el Señor estableció. ¿Cuál es esta norma del Señor? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con tus pensamientos, ¿sí? La conducta religiosa a principio es amar a Dios sobre todas las cosas, sobre tus parientes, sobre tu trabajo, sobre tu placer, sobre tu familia, todo. Dios tiene que ser el primero en todas las cosas. Vamos a amar a Dios sobre todas las cosas. Eso no es un amor emocional. Sí, Jesús un día le dijo así: aquel que verdaderamente me ama, ele cumple mis mandamientos. ¿Sí? Cumple mis mandamientos. Es decir, amar a Dios es respetarlo. Amar a Dios es tenerlo en cuenta. Amar a Dios es no querer ofenderle. Amar a Dios es respetarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra dedicación. Eso es amor a Dios, y no levantar las manos, Señor, yo te amo, cantar una canción o ser emocional en ese sentido. ¿Sí? Amar a Dios es obedecerle. Ahora mire solo, Él no dijo solamente, amen a Dios sobre todas las cosas, dijo también, amen a tu prójimo como a ti mismo. En eso está la ley y los profetas. Mire solo, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Santiago acá está dando esta misma noción de religión, de una adoración formal, verdadera, auténtica, que no es vana, ¿sí? Y él está diciendo entonces, ustedes tienen, él dice primero el aspecto social, que el verdadero adorador, el que vive realmente la verdadera religión,
el que es un adorador formal, que encontró en la palabra la orientación y permite que el Espíritu Santo le dé fortaleza y le guíe a esta forma de conectarse con Dios. Que el carácter social del amor hacia el prójimo tiene que ser vivido. Tiene que ser vivido. Por eso quizás el tema anterior, refrenar su lengua, ¿no? Es en verdad no decir cosas que va a traer problemas, tanto espirituales como morales, no emitir palabras que va a desconectar a las personas de las bendiciones de Dios, ¿sí? Todo lo que hablamos tenemos que hablar con mucha seguridad y con mucho temor y temblor, y hablar por palabra de Dios, ¿sí? Porque si nosotros tuviésemos la inteligencia y la sabiduría para orientar a las personas, ¿para qué la Biblia? ¿Para qué la revelación de la palabra del Señor? No era necesario existirla. Pero como nosotros nos desviamos, como nosotros nos apartamos de la sabiduría de Dios, que es Cristo Jesús, la verdadera palabra, entonces el Señor la revela. Entonces el carácter de una verdadera adoración, una religión verdadera, tiene su carácter social, pero no basado en una manifestación de ayuda a las personas, simplemente para después decir, ay, mira, yo la ayudé, una ayuda orgullosa, una ayuda con segundas intenciones, ¿sí? Pero sino una ayuda con verdadero amor, con verdadera preocupación por la persona, ¿sí? Que es la misma preocupación que Dios tuvo con nosotros. Necesitamos amar al prójimo como amamos a nosotros mismos. Porque si no queremos males para nosotros, por eso Jesús va a decir, aquello que no queréis que los hombres hagan para vos, no haga para los hombres, es una regla. Entonces es fácil identificar lo que es el amor al prójimo. Entonces ese carácter social está en la religión de Dios, está en lo que Él muestra cómo podemos estar en una adoración formal, verdadera, oficial, no seria, auténtica, sensata. ¿Sí? Sensata. Ahora, no pasa solamente por ahí. Ese carácter social, la mayoría de las 4.200 religiones que están en el mundo tiene ese carácter social. Puede encontrarse en ese carácter social. Y la persona puede pensar que está haciendo lo correcto y está todo bien con Dios. Pero mire solo una cosa. Pablo escribir a los Efesios, él va a decir que por la gracia de Dios somos salvos. Eso es don de Dios. No está en nosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Te das cuenta? Entonces uno se siente contento porque ayudó a una persona, porque le dio alimentos, ropas, le hizo un auxilio de cualquier otra forma y piensa, bueno, ya tengo un lugar en el cielo. Pero hay otro carácter de la religión que Santiago va a mencionar acá, guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué es una mancha? Es algo que viene a, podemos así decir, quitar o meterse o estar sobre una superficie que esa mancha no debería estar ahí. No debería estar ahí. Es irregular, es injusta que esta mancha esté ahí, porque quita, ¿no?, la belleza. Suponete que vos tenés, ¿no?, un lindo mantel en tu mesa y te vuelca ahí un vaso de una bebida y se te mancha ese mantel. ¿Qué ocurre desde ahí? Queda todo feo, ¿no? Queda sin una forma adecuada como vos pensaste para que tuvieras ahí algo bien organizado y lindo, ¿sí? Ahora Santiago está diciendo sin mancha del mundo, ¿sí? Wow, sin mancha del mundo. ¿Cómo hago eso? ¿Qué la religión me está pidiendo a mí sin mancha del mundo? Primeramente necesitamos identificar que Santiago está hablando acá del mundo. ¿Qué mundo es ese? ¿No? Le decía que la Biblia explica la Biblia. Jesús, él dijo así, no améis al mundo ni lo que en el mundo hay. Aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está
en Él. Entonces vamos a identificar que Jesús no está hablando del mundo creado, o sea, las personas, podemos así decir. No está hablando de ese mundo. ¿Por qué? Porque Juan 3:16 va a decir, porque de tal manera amó Dios al mundo. Wow, pero dice acá que yo no puedo amar al mundo. Jesús dice, no puedo amar al mundo, no puedo tener la mancha del mundo en mí. Y dice que Dios ama al mundo. Dios ama al mundo, las personas. ¿Sí? También dice la palabra que Dios creó al mundo, hizo al mundo. Todo lo que está creado hizo Dios. Y Él lo hizo muy bien. Y dice la palabra que Él vio cuando lo hizo, que estaba muy perfecto todo. Y descansa Dios, observa todo lo que Él hizo, ¿sí? Diciendo, todo está muy bien creado. Y eso no es el mundo que Jesús está hablando acá. El mundo que Jesús está hablando acá, que no amemos, que no tenemos ese mundo en nosotros, son los pensamientos del hombre apartados de Dios. Es un sistema que el hombre vive apartado de Dios, desobediente a las normas de Dios, desobediente a la voluntad de Dios, ¿sí? Que hace él mismo sus propios patrones de vida, ¿sí? Se desmoraliza en todas las áreas, pierde la moral, pierde el diseño de Dios, pierde el propósito por el cual nosotros fuimos creados, ¿sí? Y deturpa todo, distorsiona todo. Distorsiona el modelo familiar, distorsiona el modelo del género, distorsiona el modelo de las relaciones sociales, pero sobre todas las cosas distorsiona e interfiere en el modelo cómo el hombre puede conectarse con Dios. Es el más serio, que es el causante, es lo que causa, es lo que determina todas sus otras equivocaciones. Al estar desconectado con Dios, él no puede tener la sensibilidad que le da el Espíritu Santo para buscar en Dios el sentido de las cosas, el porqué de las cosas. Entonces él hace las cosas conforme su propio pensamiento, en rebeldía en contra de Dios, utilizando lo de Dios en contra de Dios y para su propio placer y para su propio beneficio. Entonces, un carácter de la verdadera religión es aquella donde va a conducir a ese adorador, a ese que quiere en verdad tener una relación con Dios, una vida con Dios, lo va a conducir a reparar todas estas cosas que la Biblia va a llamar de pecado, ¿sí? Y que lo tiene que hacer conforme Dios dice en su palabra. ¿Cómo yo reparo al pecado? A ver, primero tengo que entender que el pecado me aparta de Dios. Si estoy en pecado, estoy apartado de Dios. No importa si vivo toda una conducta social, si soy un buen marido, un buen trabajador, un buen jefe de familia, no importa mis condiciones morales. La Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria, de la presencia de Dios. Todos, inclúyeme a mí, a vos que me está mirando y a vos que va a ver ese programa. ¿Sí? Se va a incluir a todos. Todos nosotros pecamos. ¿Ok? Ese pecado, te vuelvo a decir, te aparta de Dios ahora, en ese tiempo presente. Y cuando te mueras, ¿sí? Cuando te mueras, porque dice la palabra que el espíritu vuelve a Dios, ¿sí? Este espíritu no va a poder estar con Dios. Tu alma no va a poder estar con Dios porque el pecado hace separación entre los hombres y Dios. Entonces Dios va a dar el destino a tu espíritu, a tu alma, ¿sí? De la manera como vos trataste a Dios, como respondiste a las orientaciones de Dios para vivir la religión, para vivir tu conexión con Él. Si lo hiciste bien, estarás con Él. Si lo hiciste equivocadamente, conforme tu propio pensamiento, no cumpliendo lo que Dios determina, cómo volvemos a Él y cómo podemos adorarle a Él, cómo formalmente podemos vivir en su presencia, estarás apartado de Él y después de la muerte no hay vuelta.
En el libro de Hebreos va a decir que al hombre está determinado morir una sola vez y después de eso viene el juicio, ¿sí? De manera que lo que tengo que definir, lo que tengo que resolver, lo tengo que resolver ahora, acá, en esta vida, en esos 70, 80 años que Dios me da. En los más robustos pueden pasar un poquito más. Hemos visto personas llegando a los 100, 110 años, pero en cansancio. Pero en ese poco y pequeño espacio de vida humana que tenemos acá, tenemos que resolver ahora, si queremos y tener en cuenta a Dios y la forma como Él nos propone, cómo debemos estar en su presencia, o lo vamos a rechazar y desechar. Entonces, cuando dice guardarse sin mancha del mundo, yo tengo que entender eso. El aspecto de este pensamiento humano acerca de la religión excluye, deja a un lado ese sistema que se vive acá apartado de Dios, excluye el hombre de una vida real con Dios. El pecado, el error, el pecado es la falta de alcanzar la ley de Dios, de obedecer la ley de Dios, el propósito de Dios. Es el pecado, que es la llaga, es la enfermedad que tiene todo el ser humano y es causante de todos los maleficios que vivimos acá en la tierra. Todo lo que pasa es a causa del pecado, porque el hombre no puede vivir conforme a la voluntad de Dios. Ser religioso dentro del patrón de Dios, un patrón formal, oficial, serio, es primeramente reconocer que soy un pecador. Si la Biblia me dice, a ver, tú quieres acercarse a mí, quieres adorarme, pero tenés un pecado, sos un pecador, las cosas que haces no están bien, no pueden agradarme, yo no puedo tener una relación contigo si estás en esa condición. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirme de ese pecado. Le decía en el programa pasado que arrepentirse es un cambio de mente a principio, un cambio de paradigma, chamada la metanoia, um cambio de mente. Eu tenho que abortar minha forma de pensar se essa não tem um respaldo bíblico, e tenho que volver-me a Deus com todo o meu coração. Tenho que, em verdade, abandonar essa forma e volver-me para Deus, arrepentir-me, e depois receber, aceitar a forma como Deus hizo, para que eu pueda volver a Él. ¿Cuál es esa forma? ¿Son mis obras? ¿Son mis buenas obras? ¿Es ser una buena persona en la sociedad? No. Si fuese eso, Cristo no necesitaría haber venido acá a morir por nosotros. Si Él murió, si Él se ofrece como pagador de esa deuda que tenemos, entonces la deuda está paga. Fue pagada. ¿Qué tengo que hacer? Recibir esse sacrifício, recibir esta fé de que em Cristo Jesus, quando eu le creo, quando eu le recibo em mi coração, solamente Ele pode fazer isso. Não há outros redentores, não há outro que me rescata de mi vana maneira de vivir, ¿sí? Não há outro, solo Jesus, ¿ok? Si yo recibo a Jesús, entonces Él me perdona, el Padre me perdona, Dios me perdona y me declara justo delante de su presencia. Ya no entraremos en condenación, ya no estaremos condenados eternamente. Si me muero ahora creyendo, guardando esa fe que Cristo es mi Señor y mi Salvador, cierro los ojos acá en la tierra, pero ya lo abro delante de la presencia de mi Salvador. Aleluya, em lugar intermediário, um lugar chamado paraíso, que Jesús ofreceu e dijo al ladrón que estava com ele na cruz, hoy mismo estarás comigo en el paraíso, aguardando la resurrección de nuestros cuerpos un día, para entonces acceder a la vida eterna, al estado eterno. Entonces mira solo, guardarse sin mancha del mundo, es guardarse del pecado, de ese sistema del mundo que afecta nuestra espiritualidad, que afecta nuestra moral, ¿sí? Que afecta nuestras costumbres, nuestra cultura, afecta todo. El pecado afectó a todo en la vida humana. Pero Cristo
hace ese rescate para ahora enseñarnos a vivir una nueva vida. Por eso la palabra de Dios va a decir y llamar eso de nuevo nacimiento. Es nacer de nuevo, ¿sí? Es nacer de nuevo, tener una nueva naturaleza, que es una naturaleza ahora espiritual, que se conecta a través del Espíritu con Dios y puede vivir ahora nutrido por el Espíritu de Dios. Este es un aspecto de la religión verdadera y auténtica que le llamamos a evaluar en esta tarde, querido amigo, querida amiga. Si te sentís religioso, si decís que sos un religioso, debes entender eso. Por más que hagas buenas obras, que tu religión te conduce a hacer buenas obras, necesitas tener este otro aspecto de la religión verdadera, que es apartarse de las manchas del mundo, de ese sistema perverso, de ese sistema que está apartado de Dios, que desobedece a Dios en su moral, en su conducta, en su pensamiento, volverse para Jesús. Ese sistema, ele puede presentarte, que es corrupto, puede presentarte a ti outros mediadores ante Deus. Vai dizer que vos podés orar a personas, orar a supuestas divinidades para receber as promessas de Deus. Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Esse sistema, esse mundo afecta tu espiritualidade, afecta tu corpo, afecta tu sensibilidade, afecta tu moral, afecta todo. Por isso há uma verdadeira religión. No todos los caminos llevan a Dios. No todos los caminos llevan a Dios. Vuelvo a decir, dentro de un estado de derechos, podés profesar la religión que quieras, es un derecho tuyo y lo respetamos. Pero hoy tiempo de creer te llama a la verdadera religión, ¿sí? No iniciada por un hombre, por um pensamento humano, sino iniciada por el próprio Senhor, entendendo que nesse aspecto religião quer dizer como el hombre puede ser un adorador verdadero de Dios, del Creador de los cielos y de la tierra, como el hombre puede tener todos los beneficios de esta conexión que Dios proporcionó mediante Jesucristo, la fe en la obra de Jesús en la cruz, como el hombre puede volver a las promesas de Dios, tanto para esta vida como para la vida que está por venir. Jesús está volviendo, el mundo está en decadencia, Jesús está volviendo y nos está llamando a vivir una nueva vida en Él. ¿Qué vas a hacer con eso, mi querido? Por eso religión es eso, conforme la palabra de Dios. Eso es religare, eso es estar conectado, atado, unido nuevamente con Dios, ¿sí? Y la religión es tan importante que ella no puede ser vana, tiene que ser real para alcanzar los beneficios por el cual Dios ha mostrado cómo podemos estar con Él y volver para Él. Así que te dejo estas palabras, si la quiere revisar, volver a escuchar, tanto estará en Facebook, en el Facebook de Argentina para Cristo en Caleta Olivia, como también en nuestro canal de YouTube, también Argentina para Cristo. Allí estarán todas las enseñanzas y prédicas de la palabra, del programa Tiempo de Creer, para que puedas en verdad vivir una fe auténtica, una religiosidad auténtica, ¿sí? Que va a enaltecer el nombre del Señor, que va a demostrar un verdadero amor hacia tu prójimo, pero sobre todas las cosas va a amar a Dios sobre todas las cosas y te va a apartar de toda mancha, de toda equivocación, de toda rebeldía, de ese sistema contrario a Dios y rebelde a Dios que el Señor Jesús llamó de mundo y que no podemos amarlo, porque si permitimos que Él esté en nuestra religiosidad, en nuestra forma de irnos a Dios, no proporcionará a nosotros lo que nosotros esperamos. Y ahí, infelizmente, solamente algunos se darán cuenta cuando termine esa vida acá. Quiero orar con usted, con vos, en esta tarde. Quiero pedir al Señor que estas palabras puedan llegar a tu corazón,
y tú puedas plantearte a ti, ¿no? Una experiencia, una prueba. Tome la Biblia. Yo sé que tienes una Biblia, quizás tenga una Biblia en tu casa, o si no la tienes, busque ahí en algún aplicativo de la Biblia, búsquela, ¿sí? Ahí va a estar una Biblia en castellano, en español, para que leas. Lee la Biblia, lee la palabra de Dios. Vea lo que el Señor llama de verdadera religión, de adoración formal, oficial, ¿sí? Y ahí vas a encontrar varias orientaciones para toda tu vida y tu vida de devoción. Quiero orar para que eso sea una realidad en tu vida, para que vos realmente puedas vivir esa realidad en tu corazón. Padre querido, santo y justo, le doy gracias por esta linda oportunidad que tú, oh Dios, nos ha dado de poder estar una vez más, Señor, con esta edición del programa Tiempo de Creer, un programa, Señor, donde estamos invitando a nuestra sociedad, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a incorporar la fe, la palabra de Dios, Señor bendito, a todo lo que viven, aplicarla de una manera práctica en sus vidas, para que puedan tener, Señor, la experiencia que tú has dado a todos aquellos que creen. Sabemos, Señor, que hay mucha confusión. Sabemos, amado Señor, también que han salido muchos falsos maestros, muchos que han, Señor, denigrido a la imagen de lo que é a verdadeira religião, Senhor. O apóstolo Pedro já nos avisava sobre isso em sua segunda carta, dizendo que havia mercenários de la fé, gente, Senhor, que haria de las personas, Senhor, mercancia, comércio de la fé. Senhor, pero tu palavra é real e todos, querido Deus, puedan, Senhor, entender, Padre, que há uma forma adequada, verdadeira, de reunir-se contigo e de viver uma vida real contigo, Senhor. Eu pido que tu Espírito Santo pueda tocar estes corações e ajudar-lhes a entender, ajudar-lhes a volver, Senhor, a tu palavra e a incorporar uma verdadeira comunhão e relação contigo por meio de lo que tu chamas uma adoração formal, uma religião verdadeira, Senhor, pura, sem mancha, sem mácula, Senhor. Por isso, mi bendito Deus, entrego estas pessoas em tus manos e lo hago en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mi querido. Com muita satisfação, com muita alegria, terminamos esse programa nessa tarde. Queremos invitar-lo a que visites uma igreja cristiana mais cerca de tu casa, não? Mais cerca de tu casa, aí deves ter uma igreja cristiana cerquita de tu casa. Visite allí, busque al pastor dessa congregação, diga: mira, escutei um programa, escutei mensagem em Facebook, sim, e me despertou a viver a fé, e necessito que me ajudes, que me orientes, que me guies, sim. E o pastor junto à congregação te vai ajudar, sim. Ou se não, dá-nos a nós la particular alegría de tenerlos acá con nosotros en Argentina para Cristo. Quizás estás un poco lejos, ¿no?, de tu casa, pero danos la oportunidad de conocerle, ¿no? Lo invitamos a nuestras reuniones. Estamos acá todos los martes a las 20 horas y los domingos a las 19 horas. Estamos sobre calle Antártida, Argentina y Maipú, acá en el barrio 3 de febrero, en estos 2 días. E depois também tu puedes incorporarte em las outras reuniões que temos, as outras atividades que temos, pero venga a conhecer a palavra de Deus. Date uma oportunidade, sí, de vivir lo que a Bíblia diz em tu vida e vas a ver, não te vas a arrepentir, vas a estar muito feliz, em paz, contento, seguro, porque é tempo de creer e o Senhor te está chamando a isso. Que Deus le bendiga. Que o Espírito Santo te haga entender essas palavras e que puedas conectar-te com o Deus Criador de los cielos e da terra de uma forma verdadeira e autêntica. Que Deus te bendiga em el nombre de Jesús. Amém.